La Universidad de Vanderbilt recibió a Marisol Reyes con la primera nevada. Estaba de pie en los escalones de la biblioteca, intentando atrapar los copos de nieve con la lengua, una pequeña alegría secreta que se había permitido desde niña. Una chica de 22 años con el pelo largo y negro trenzado en una trenza, vestida con una raída chaqueta vaquera, parecía casi fuera de lugar entre los lustrosos estudiantes con sus caros bolsos y las sonrisas confiadas de los herederos de fortunas. «Esto es ridículo», murmuró, echando un vistazo al horario. 2 seminarios seguidos en distintos extremos del campus. Marisol cursaba el último año de administración de empresas y trabajaba todos los días como camarera en el Old Compass Café para pagarse la matrícula. Sus padres, que se habían trasladado de México a Tennessee 15 años antes, solo podían pagarle el primer año de estudios. El resto recayó sobre sus hombros. Con permiso. Se dio la vuelta y apenas tuvo tiempo de retroceder ante un tipo alto que casi la derriba al pasar corriendo a su lado. «Llego tarde a Derecho Constitucional», gritó, sin detenerse pero dándose la vuelta. «Perdón otra vez». Llevaba el pelo rubio revuelto, la corbata ligeramente desviada y un grueso libro y un termo en la mano. Antes de que ella pudiera decir nada, él ya había doblado la esquina. Su segundo encuentro fue una colisión literal. En el Old Compass, Marisol llevaba una bandeja con 6 cafés con leche cuando la puerta principal se abrió bruscamente, dejando pasar no solo una ráfaga de viento invernal, sino también al tipo de la corbata. «¡Ay!», exclamó Marisol, intentando sujetar la bandeja. 5 de las tazas aguantaron. La sexta cayó sobre su delantal. «Mierda, otra vez yo», dijo el tipo culpable cogiendo las servilletas. «Deja que te eche una mano». «Gracias, pero puedo arreglármelas», respondió ella secamente cogiendo las servilletas. «¿Qué le sirvo? Un expreso doble y... ¿Perdón?». Sonrió, y Marisol notó los hoyuelos de sus mejillas. Las comisuras de sus labios temblaron traicioneramente. «Prepararé un expreso. El perdón es más difícil. Está fuera del menú». Él se rió, y ella notó por primera vez que sus ojos eran muy azules. «Wesley Quinnipiac», se presentó, tendiéndole la mano. «Facultad de Derecho, tercer curso». «Marisol Reyes», respondió ella, estrechándole la mano. «Administración de Empresas, último curso, y camarera a tiempo parcial a la que intentas tirarle el café encima cada vez que la ves». Wesley vino a la cafetería todos los días durante la semana siguiente. Siempre pedía un expreso doble, siempre dejaba una propina del doble del coste de la bebida y siempre se quedaba hasta tarde para hablar con Marisol. Al final de la semana, por fin preguntó: «¿Cenamos el sábado?». Marisol dudó. Había visto su reloj caro, le había oído hablar del yate de su padre. Wesley era de otro mundo. «El sábado trabajo. Y después del trabajo, a las 11 de la noche, la hora perfecta para un picnic nocturno en Love Hill Lookout. Puedes ver todo Nashville desde allí». Así fue como empezaron a salir. Wesley la recogía después de sus turnos en su Lexus plateado, comían bocadillos sobre el capó de su coche, mirando las luces de la ciudad, y hablaban de todo. «Quiero abrir mi propio restaurante», le confesó un día Marisol. «No solo un café, sino algo especial. Un lugar que combinara las tradiciones mexicanas de mi familia con la cocina americana moderna». «Suena muy bien», asintió Wesley. «Cuando sea socio del bufete, podremos invertir en él». Marisol permaneció en silencio. No quería aceptar dinero de Wesley, quería conseguirlo todo por sí misma. Sus mundos chocaron como placas tectónicas. La primera vez que Wesley la había invitado a cenar con su familia, Marisol se había sentido como en un país extranjero. La enorme mansión de los Quinnipiac en el lujoso barrio de Belle Meade, los apliques de plata con escudos familiares, los austeros retratos de antepasados en las paredes. «¿A qué se dedica tu padre, Marisol?», preguntó Vivian, la madre de Wesley,
Una mujer elegante con collar de perlas y mirada fría. Trabaja en una empresa de construcción. Es capataz. «Qué interesante», contestó Vivian, y una sonrisa cortés no le tocó los ojos. «¿Y tu madre?», preguntó Harold, el padre de Wesley, sin levantar la vista de su plato. «Mamá trabaja en una escuela primaria. Enseña español». «Ya veo», asintió Harold como si todo hubiera encajado. Después de cenar, Wesley la llevó a casa y se disculpó por sus padres. «Son un poco anticuados. Necesitan tiempo para acostumbrarse». «¿Acostumbrarse a qué?», preguntó Marisol, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. «¿Al hecho de que salgas con una chica cuyos padres trabajan con las manos?» «No me refería a eso», suspiró Wesley. «Es que son de una generación diferente». «No, no se trata de generaciones, Wes. Se trata de diferencias de clase, y creo que es demasiado grande». Estaba a punto de salir del coche cuando él la cogió de la mano. «Mira, no me importa lo que piensen mis padres. Te quiero». Era la primera vez que él decía esas palabras, y el enfado de Marisol se desvaneció. 6 meses más tarde, después de recibir su diploma, Marisol se fue a vivir con Wesley a su piso cerca de la universidad. Siguió trabajando de camarera, ahorrando dinero para su sueño. Wesley se sumergió en sus estudios estudiando para sus exámenes finales. El día de su graduación en Derecho, Wesley le propuso matrimonio. A orillas del lago Percy Priest, arrodillado, le entregó una caja de terciopelo que contenía un anillo. «¿Quieres casarte conmigo?». El anillo era precioso. Un sencillo anillo de oro con un diamante pequeño pero perfecto. Era exactamente lo que ella quería. «Sí», respondió Marisol, y en aquel momento se sintió verdaderamente feliz. Su boda fue un compromiso entre la opulencia que quería la familia Quinnipiac y la modestia en la que insistía Marisol. 60 invitados, una ceremonia en el jardín del club de campo, dulces mexicanos junto con la tradicional tarta nupcial. Ese mismo año, Wesley aceptó un trabajo en uno de los mayores bufetes de abogados de Nashville. Llegaba tarde a casa, a menudo con trabajo de fin de semana, pero siempre se tomaba tiempo para besar a Marisol antes de acostarse. Él se estaba forjando una carrera y ella seguía trabajando de camarera, ahora en un restaurante de más categoría llamado The Laurel Leaf. Allí conoció a Evelyn Grayson, chef y copropietaria de otro restaurante. Ambas tenían 20 años y se hicieron amigas rápidamente. «Sabes, tengo una oferta», le dijo Evelyn un día mientras tomaban café después de un turno. «Voy a vender mi participación en Sabanas, un socio me está echando». «¿Por qué?». Marisol se sorprendió. «Estuve allí hace poco y el restaurante está prosperando». «Precisamente por eso», sonrió Evelyn con amargura. «Cuando el negocio empezó a tener mucho éxito, mi querido marido decidió que era el momento perfecto para divorciarse. Sabía que yo había invertido la herencia de mi abuela en el restaurante y ahora quería su parte justa». «¿Pero cómo? ¿Tiene derecho a tu herencia?». «En teoría, no, pero su abogado está demostrando que nuestro matrimonio convirtió esos fondos en un negocio de éxito y ahora mi marido tiene derecho a la mitad». Marisol escuchó, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. «¿Qué va a pasar?». «Probablemente tendré que vender mi parte para devolvérsela», se encogió de hombros Evelyn. 10 años de trabajo tirados a la basura. Por eso quería pedirte que compraras mi parte. Siempre hablabas de tener tu propio restaurante». Marisol se lo pensó mucho. Era una gran oportunidad para montar su propio negocio. Pero, ¿y si algún día las cosas entre ella y Wesley no funcionaban como con Evelyn? ¿Y si un día él decidía arrebatarle su sueño? «Lo pensaré», respondió ella. «Tengo que revisar mis ahorros». 2 semanas después, en su 5º aniversario de boda, Wesley llevó a Marisol al restaurante más caro de la ciudad. «Por mi bella esposa», proclamó levantando la copa de champán. «Y por mi ascenso. Ahora soy socio junior». «Enhorabuena, cariño», se alegró Marisol. «Te lo has ganado».
¿Qué tal te va en el trabajo? Preguntó llevándose un trozo de foie gras a la boca. Lo de siempre. Mesas, pedidos, propinas. ¿Sabes? Se inclinó hacia ella. Quizás sea hora de que encuentres otra cosa. No es que me avergüence de que mi mujer sea camarera, es que te graduaste en Vanderbilt. Podrías hacer algo más. Marisol dio un sorbo a su champán, ocultando una sonrisa. Me lo pensaré. Al día siguiente llamó a Evelyn y le dijo: te compro tu parte, pero con una condición, que nadie sepa que soy copropietaria. Oficialmente solo seré el gerente. ¿Por qué?, se preguntó Evelyn. Marisol recordó la cara llorosa de su amiga, contando cómo su marido intentaba quitarle el negocio. Quiero empezar de cero, sin tanta atención. Así que Marisol se convirtió en la copropietaria secreta del restaurante Savannah. Le dijo a Wesley que había conseguido un trabajo de camarera en un sitio nuevo y elegante, porque técnicamente no era mentira. En realidad trabajaba en el salón a veces, cuando faltaba personal. Cuando Wesley o sus padres se burlaban de ella por su así trabajo, Marisol se limitaba a sonreír enigmáticamente. Su secretismo era un escudo que protegía lo que realmente apreciaba, el sueño que estaba construyendo con sus propias manos. Marisol abrió los ojos 15 minutos antes de que sonara el despertador, como hacía siempre. Wesley dormía plácidamente a su lado, con un brazo abrazado a la almohada. Ella sonrió, mirando su pelo revuelto y su rostro relajado. Era la forma en que más lo quería, sin la máscara del abogado ambicioso, sin la corbata de clip y la línea de los hombros tensa. Simplemente Wes, su Wes. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Marisol salió de la cama con cuidado de no despertar a su marido. No tenía que levantarse hasta dentro de 2 horas. Se dio una ducha rápida, se puso unos vaqueros y una sencilla blusa blanca y se recogió el pelo en una coleta alta. En la cocina preparó café, una tostada de aguacate para ella y dejó su sándwich de pavo favorito en la nevera para Wesley. A las 7 de la mañana ya estaba sentada en su pequeño Toyota, viejo y nada prestigioso, algo de lo que a veces se burlaba Wesley, y se dirigía al restaurante Savannah. Muchas cosas habían cambiado en los últimos 3 años. Tras comprarle una parte a Evelyn, Marisol había encontrado rápidamente puntos en común con el otro copropietario, Thomas Byard, un restaurador de 65 años con una larga trayectoria. Estaba encantado de tener un socio joven y enérgico con nuevas ideas y una perspectiva fresca. Poco a poco, Marisol fue aumentando su participación en el negocio hasta que, hace un año, Thomas confesó que quería retirarse por completo. «Estoy viejo para esto, chica», le dijo, fumando su pipa en la parte trasera del restaurante. «Quiero pasar más tiempo con mis nietos, quizá hacer por fin ese viaje de pesca a Montana con el que he soñado toda mi vida». «Pero tú eres el alma de Sabanas», objetó Marisol. «Los visitantes vienen a ti, no a mí». Thomas se rió soltando anillos de humo. «Tonterías. En el último año solo he estado en la sala de vez en cuando y el restaurante ha prosperado. Todo se debe a ti, Marie. Tu menú, tu personal, tu publicidad. Estoy orgulloso de verte convertir un buen restaurante en uno grande. El acuerdo se cerró hace 2 meses. Marisol se convirtió en la única propietaria de Sabanas tras pedir un préstamo al banco con su primera participación y presentar un plan de negocio que encantó a los banqueros. Para todos, salvo para unos pocos empleados de confianza, seguía siendo una simple camarera, incluido su marido. Marisol aparcó en el aparcamiento de servicio situado detrás del restaurante. A las 7:30 de la mañana, Sabanas aún dormía. El personal principal llegaba a las 9, los cocineros a las 10, los camareros a las 11, pero a Marisol le encantaba estar a solas con su hija. Recorrió el vestíbulo, comprobando que todo estaba en orden tras la limpieza de la noche anterior. Luego se dirigió a la cocina y miró en los almacenes.
En su pequeño despacho, encendió el ordenador y empezó a revisar los pedidos, los informes de compra y las facturas de hoy. A las 9:00 llamaron a la puerta. «Adelante». Marisol respondió sin apartar los ojos del monitor. «Buenos días, jefa». Daniela, una maitre pelirroja con pecas por toda la cara, entró en el despacho. «Ese escritor del New Yorker llamó hoy», confirmó la reserva de las 8. Dijo que era para una reseña de restaurantes sureños. Marisol se puso tensa. «Mierda, se me había olvidado por completo. Tengo que avisar al jefe». «Ya lo hice», sonrió Daniela. «Jeremy prometió un menú especial, pero dijo que necesitaría tu aprobación para algunos de los platos». «¿Qué haría yo sin ti, Dani?» «Probablemente lo mismo, pero con más ganas». A última hora de la tarde, el restaurante se había llenado de clientes y Marisol, como de costumbre, cambió su estricto traje de negocios por un uniforme de camarera. Una parte del tiempo servía las mesas, lo que le ayudaba a sentir mejor el ritmo de la sala y el estado de ánimo de los clientes. Además, a los ojos de los curiosos que pudieran pasarse por el Savannah, ella era solo una camarera, no la propietaria. A las 11 de la noche, cuando la afluencia de clientes se había calmado, regresó a su despacho, se volvió a poner el traje de negocios y se puso a hacer papeleo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Wesley. «Llego tarde. No me esperes con la cena. Te quiero». Marisol suspiró. Cada vez le llegaban más mensajes de este tipo. Desde que Wesley se había convertido en socio junior, su vida pertenecía cada vez más al bufete, no a su familia. Llegó a casa hacia medianoche. Wesley seguía fuera. Calentó las sobras de la lasaña de anoche, se sirvió un vaso de vino tinto y se acomodó en el sofá con un libro. Una hora más tarde, cuando sonó el portazo, ya estaba dormitando y el libro se le había resbalado de las manos hasta el suelo. «Siento llegar tan tarde». Wesley parecía agotado, aunque seguía impecablemente vestido. «Este maldito contrato con Blue Ridge Development me está volviendo loco». «No pasa nada». Marisol le tendió la mano y él se inclinó para darle un rápido beso. «¿Vas a cenar?» «No, he cogido algo en la oficina. ¿Qué tal el día?» Lo de siempre. Mesas, pedidos, propinas. Se convirtió en su ritual. Él le preguntaba por su día sin esperar oír nada interesante, y ella contestaba con una frase familiar que escondía todo un universo de su vida real. Wesley asintió, aflojándose la corbata. «Brad me ha dicho que Savannah se ha convertido en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Quizá deberíamos ir algún día». A Marisol le dio un vuelco el corazón. «¿Por qué? Debe de ser terriblemente pretencioso y caro». «Bueno, yo gano lo suficiente para permitirme un buen restaurante», sonrió Wesley. «Por cierto, me da un poco de vergüenza, pero mañana cenamos con los Harding». «¿El viernes por la noche?» Marisol frunció el ceño. «Tengo turno. ¿Podrías disculparte? Charles Harding es un cliente importante y su mujer quiere conocerte». «Wes, no puedo presentarme y no ir a trabajar. Tengo un compromiso». «Vamos». Se dejó caer en el sofá junto a ella. «No pueden prescindir de una camarera». «No se trata de eso», sentenció Marisol irritada. «Me tomo mi trabajo tan en serio como tú». «Por supuesto», aceptó rápidamente. «Es que es importante para mi carrera. Los Harding podrían convertirse en clientes habituales del bufete, y eso sería una gran ventaja para mí». Marisol suspiró. Se daba cuenta de que el restaurante no se vendría abajo sin ella por una noche. Podría haber admitido que no tenía que servir personalmente la comida y tomar los pedidos, pero entonces tendría que dar demasiadas explicaciones. «Intentaré llegar a un acuerdo», dijo por fin. Wesley resplandeció. «Eres la mejor. Te prometo que nos tomaremos unas vacaciones después de esto, solos tú y yo. Quizá vayamos a México una semana a visitar a tus parientes». Ella sonrió, sabiendo que eso no iba a ocurrir. Wesley llevaba 3 años prometiendo «be así».
pero cada vez surgía algo más importante. Al día siguiente, Marisol llevaba en el restaurante desde por la mañana, comprobando los pedidos para el fin de semana y ocupándose de la entrega interrumpida de ostras frescas. «Tenemos que encontrar otro proveedor lo antes posible», le dijo a Jeremy, el chef. «Si no, tendremos que retirar 3 platos del menú». «Hay un tipo en Mobile», dijo Jeremy pensativo, golpeando la mesa con los dedos. «Puede traernos ostras frescas mañana por la mañana, pero nos costará un 30% más». «Negocia», asintió Marisol. «La próxima vez seremos más listos y contrataremos a 2 proveedores a la vez». Aquella noche se puso su mejor vestido negro y unos zapatos de tacón alto, se maquilló y se soltó el pelo. Wesley silbó al verla. «Vaya, ¿deberíamos cancelar la cena con los Harding y quedarnos en casa?» Ella le dio una palmada juguetona en el brazo. «Ni se te ocurra. No me he tomado vacaciones por eso». El restaurante que había elegido Charles Harding era un asador a la antigua, con pesados muebles de roble y cabezas de animales en las paredes. El propio Harding, un hombre corpulento de unos 60 años con un frondoso bigote gris, se sentía como en casa. «Es un placer conocerte por fin, Marisol», murmuró, estrechándole la mano con firmeza. «Nuestro chico, Wesley, nos ha hablado mucho de ti». «¿Ah, sí?» Marisol enarcó una ceja y miró a su marido. «Solo cosas buenas, espero». «Por supuesto». Harding le guiñó un ojo. «Dice que trabajas duro. Eso es digno de respeto». «Sí, Charles. Marisol trabaja en un restaurante». Entró en la conversación Elizabeth Harding, una rubia frágil que parecía demasiado joven para su marido. «¿En cuál?» «En el Sabanas», respondió Marisol antes de que Wesley pudiera abrir la boca. «Estuvimos allí el mes pasado». Elizabeth se animó. «Es un sitio maravilloso. ¿Fuiste camarera allí?» «Algo así», sonrió Marisol. «Marie es muy modesta», intervino Wesley, y en su voz había un tono condescendiente que ella detestaba. «Es licenciada en Administración de Empresas por Vanderbilt, pero lleva 8 años de camarera, aunque siempre digo que con su cerebro podría ser útil donde estoy ahora», terminó Marisol con firmeza. «Además, me encanta el negocio de la restauración. Es creatividad, socialización, comida, todas las cosas que me gustan». «Lo entiendo», asintió Elizabeth. Antes de conocer a Charles, trabajaba en una galería de arte. Muchos pensaban que era un capricho de niña rica, pero en realidad me encantaba el arte. Wesley parecía ligeramente avergonzado, pero enseguida desvió la conversación hacia asuntos legales, y pronto Charles y él estuvieron inmersos en una discusión sobre algún tipo de contrato. Marisol y Elizabeth intercambiaron miradas de comprensión. Más tarde, en casa, Wesley preguntó de repente: «¿Eres realmente feliz trabajando de camarera?» Marisol se quedó paralizada, desabrochándose el collar. «¿Por qué lo preguntas?» «Es que eres tan inteligente, Marie. A veces pienso que estás desperdiciando tu potencial». Se acercó a él y le puso las manos sobre los hombros. «Wes, cada uno tiene su propio camino. Me alegro de tu éxito, de verdad, pero no todo el mundo necesita ser abogado o banquero para sentirse realizado». «No se trata de la profesión», Wesley negó con la cabeza. «Se trata del nivel. Podría ser directora de un restaurante, gerente, cualquier cosa superior a una simple camarera». «Agradezco tu preocupación». Marisol le besó la mejilla. «Pero créeme, estoy donde debo estar». Casi decía la verdad. Casi. Las semanas siguientes fueron especialmente ajetreadas. El restaurante estaba en temporada alta y Marisol trabajaba 14 horas al día, ocupándose de todo, desde sustituir un lavavajillas averiado hasta contratar a un nuevo sumiller. Wesley también estaba trabajando, preparando algún negocio importante, y apenas se veían.
solo se cruzaban de vez en cuando por las mañanas o a altas horas de la noche, demasiado cansados para comunicarse del todo. Uno de los raros fines de semana en que ambos estaban en casa, recibió una llamada de la madre de Wesley. «Cariño, tu padre y yo estaremos en Nashville el jueves. Nos gustaría invitarte a cenar». Wesley miró a Marisol, tapando el auricular con la mano. «Los padres quieren cenar el jueves. ¿Puedes venir?» Marisol repasó mentalmente su agenda. El jueves tenía una reunión con un diseñador para presentarle un diseño para la ampliación del restaurante. «No estoy segura. Tengo un turno». «Mamá», continuó Wesley al teléfono, «Marisol trabaja el jueves. No podemos pasarlo al viernes». Hubo una pausa y Wesley suspiró. «Está bien que sea el jueves. Yo estaré allí seguro y Marie intentará unirse a nosotros más tarde». «Sí, mamá. Sigue trabajando de camarera». «No, a ella le gusta». «Mamá, ya lo hemos hablado». Marisol salió al balcón. No quería oír la continuación. Vivian Quinnipiac no perdía ocasión de recordarle lo bajo que había caído su nuera, hija de inmigrantes que trabajaba de camarera. Cuando Wesley salió a su encuentro, su rostro era una mezcla de fastidio y vergüenza. «Lo siento. Ya conoces a mamá». «La conozco», asintió Marisol. «No te preocupes. Dije que estarías aquí para el postre. ¿Será posible?» «Lo intentaré», dijo, sabiendo que era poco probable que la reunión con el diseñador durase más de las 9 de la noche. «Gracias», la abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «Sabes, a veces pienso que deberíamos tener un hijo». Marisol se volvió bruscamente. «¿Qué, ahora? ¿Por qué no? Tenemos 30 y tantos, somos económicamente estables. Wes, apenas nos vemos. ¿Cómo vamos a criar a un bebé?» «Bueno, podrías...» vaciló, pero terminó. «¿Quizá dejar tu trabajo temporalmente?» Marisol se apartó. «¿Estás sugiriendo que renuncie a todo lo que he acumulado a lo largo de los años para quedarme en casa con el bebé mientras tú te dedicas a tu carrera?» «No me refería a eso», dijo Wesley frunciendo el ceño. «Es que muchas parejas hacen eso. Uno trabaja, el otro se ocupa de la casa. ¿Por qué ese tengo que ser yo?» Había un peligroso matiz metálico en su voz. «¿Porque mi trabajo es menos importante?» «No, claro que no», se apresuró a decir Wesley. «Olvídalo. Solo estaba pensando en voz alta». Pero Marisol lo conocía demasiado bien. En el fondo, Wesley realmente veía el trabajo de ella como algo temporal, secundario respecto a su propia y brillante carrera, y por mucho que lo quisiera, le dolía. El jueves terminó su reunión con el diseñador a las 8:30, se puso rápidamente un elegante vestido que guardaba en la oficina para esas ocasiones y se dirigió al restaurante donde Wesley cenaba con sus padres. Cuando entró, ya estaban terminando los platos principales. Harold Quinnipiac, todavía tan imponente y canoso como siempre, apenas la saludó con la cabeza. Vivian sonrió tensa. «Ahí está nuestra trabajadora Marisol. ¿Qué tal tu turno?» «Estupendo, Vivian. Gracias por preocuparte». Marisol besó a su suegra en la mejilla, luego a su suegro, y se sentó junto a Wesley. «¿De qué hablabais?» «De los nietos», dijo Harold sin rodeos. «Cory y Beth ya nos han dado 3. ¿Para cuándo tenéis planes Wesley y tú?» Wesley se atragantó con el vino y Marisol sonrió. «Cuando estemos preparados. Ahora mismo, los dos estamos centrados en nuestras carreras». «¿Carrera?» Vivian enarcó una ceja con gracia. «Pero Wesley ya es socio junior y tú eres... ¿Todavía eres camarera?» «Mamá», dijo Wesley en tono de advertencia. «¿Qué he dicho?» Vivian se encogió de hombros inocentemente. «Solo constato un hecho. 8 años en un mismo puesto sin ascender es un poco extraño, ¿no crees?» Marisol sintió que la sangre se le subía a la cara. Quería levantarse y decir lo que pensaba del esnobismo de Vivian, de sus puntos de vista anticuados y de su flagrante falta de respeto.
Quería decirle que era la dueña de uno de los mejores restaurantes de la ciudad, que sus ingresos anuales probablemente equivalían a los de Wesley, que lo había conseguido todo ella sola, sin padres ricos ni contactos. Pero en lugar de eso, bebió un sorbo de agua y respondió con calma. Cada uno tiene su propio camino, Vivian. Soy feliz donde estoy ahora. Eso es muy diplomático, dijo Harold con un bufido. Al menos admite que ser la esposa de un socio de un bufete de abogados mientras reparte comida a la gente es un poco inapropiado. Papá, levantó la voz Wesley. Ya está bien. No pasa nada, Wes. Marisol le puso la mano en el antebrazo. Tu padre tiene derecho a opinar, aunque esté basada en los prejuicios de clase del siglo pasado. Hubo un silencio pesado. Entonces Vivian sonrió tensa. Pidamos el postre. He oído que la fondue de chocolate de aquí es excelente. El resto de la velada transcurrió en una tensa conversación sobre el tiempo, la política y los planes de los Quinnipiac para las vacaciones de verano. De camino a casa, Wesley se disculpa. A veces son insufribles, lo sé, pero son de la vieja escuela. El estatus lo es todo para ellos. ¿Y para ti? Preguntó Marisol en voz baja. ¿Y para ti? El estatus también es importante para ti. ¿También te avergüenza que tu mujer sea camarera? Wesley permaneció largo rato en silencio, mirando fijamente la carretera. No me avergüenzo, dijo al fin. Es que sé que puedes hacerlo mejor, Marie, y a veces no entiendo por qué no te esfuerzas en conseguirlo. Marisol se apartó de la ventana, contemplando las luces nocturnas de la ciudad. En su interior se debatía entre el deseo de abrirse a su marido y el miedo a que su vida secreta, su independencia, todo lo que había construido con sus propias manos, se viera amenazado. Quizá voy camino de ese más, se dijo en voz baja. Lo hago a mi manera. Wesley le dirigió una rápida mirada, pero no dijo nada, y condujeron el resto del trayecto en silencio. Cariño, tengo buenas noticias. Wesley entró volando en el piso, literalmente radiante de alegría. Llevaba la corbata un poco apartada y el pelo rubio despeinado, como el día en que casi la había atropellado a la salida de la biblioteca. Marisol se apartó del portátil donde estaba mirando los estados financieros de Savannah del último trimestre. ¿Qué había pasado? Cerró rápidamente la tapa del ordenador. ¿Recuerdas el caso de Highland Development? He ganado. Wesley la agarró por la cintura y la hizo girar por la habitación. Wellington me felicitó personalmente. Dijo que, a este paso, seré socia de pleno derecho en 1 o 2 años, y no en los 5 habituales. Es estupendo, cariño. Marisol estaba realmente contenta. Sabía lo mucho que significaba para Wesley. Estoy muy orgullosa de ti. Deberíamos celebrarlo. ¿Qué tal una cena familiar este viernes? Invitaré a mis padres, a mi hermana y a su marido. Será divertido. Marisol se tensó un poco. Me parece estupendo. ¿Dónde deberíamos ir? Estaba pensando en Savannah, dijo Wesley despreocupadamente, y Marisol sintió que se le cortaba la respiración. Todo el mundo dice que es el mejor restaurante de la ciudad ahora mismo. Además, tú trabajas allí, así que puedes venir a cenar con nosotros. Marisol pensaba febrilmente. Si iban a Savannah, tarde o temprano alguno de los empleados podría desvelar accidentalmente su secreto. Pero si se mostraba demasiado activa a la hora de disuadir a Wesley, despertaría sospechas. Buena idea, dijo por fin. Pero déjame pedirte la noche libre por adelantado para poder cenar tranquilamente contigo. Estupendo, dijo Wesley alegremente. ¿Para cuántas personas debo reservar? Yo lo organizaré todo, dijo Marisol rápidamente. Al fin y al cabo, tengo contactos allí. 6 personas, ¿no? Tú, tus padres, Cory, Brandon y yo. Exacto, eres la mejor, Marie. Le besó la frente y se dirigió a la cocina, abriendo la nevera. ¿Tenemos algo ligero para cenar?
Ha sido un día de locos, ni siquiera he almorzado. Hay una ensalada de pollo y aguacate que he hecho hoy, respondió Marisol, planeando mentalmente una conversación con el personal del restaurante. Al día siguiente, Marisol reunió a los principales empleados de Savannah en una breve reunión. El viernes se planteará una situación delicada, dijo mientras rodeaba sus caras. Mi marido vendrá a cenar con su familia y yo estaré con ellos como invitada. Está bien, asintió Paul, el maitre. Le conseguiremos la mejor mesa en la veranda. Hay una dificultad. Marisol golpeó nerviosamente la mesa con los dedos. Mi marido no sabe que soy la dueña. Cree que solo soy una camarera que se ha tomado la noche libre para cenar con mi familia. Se hizo un silencio desconcertante. Daniela fue la primera en darse cuenta. Espera, ¿tu marido no sabe que eres la dueña de Savannah? ¿No lo sabe? En absoluto, confirmó Marisol. Es una situación complicada, pero ahora no es el momento de dar explicaciones. Necesito que todo el mundo tenga mucho cuidado el viernes. Nadie debe dirigirse a mí como dueña o jefa. Solo soy un invitado, ¿de acuerdo? Pero, ¿y si hay algún problema? Preguntó Jeremy, el chef. ¿Problemas que solo el dueño puede resolver? Daniela se encargará, dijo Marisol señalando con la cabeza a su ayudante. Cualquier pregunta, trátala con ella. Moléstame solo si ocurre algo catastrófico. ¿Y si de repente su marido pregunta al personal por usted? Preguntó Daniela. ¿Qué le decimos? La verdad, se encogió de hombros Marisol, que trabajo aquí de camarera, pero que hoy estoy libre. Puedes contar con nosotras, dijo Daniela con firmeza. No te defraudaremos. El viernes llegó antes de lo que Marisol quería. Llegó al restaurante una hora antes de lo previsto para comprobar los preparativos e informar de nuevo al personal. Luego se puso un elegante vestido verde oscuro que guardaba en la oficina para ocasiones especiales y condujo hasta su casa para encontrarse con Wesley e Ir al restaurante con él. «Estás estupenda», dijo Wesley cuando subieron al coche. «Ese color te sienta muy bien». «Gracias», sonrió Marisol, sintiendo que el nerviosismo le atenazaba el interior. «¿Cómo te ha ido el día?» «De maravilla. Todo el mundo en la oficina habla de mi victoria. Hasta el viejo Pritchett, que suele ser parco en elogios, me dio la mano». Mientras Wesley hablaba de cosas del trabajo, Marisol pensaba en cómo iría la noche. Llevaba tanto tiempo ocultando la verdad que ni ella misma sabía si quería que Wesley conociera su verdadera posición en Savannah. Una parte de ella deseaba ver su cara de sorpresa cuando se diera cuenta de que no era una simple camarera, pero otra parte temía su reacción, temía que pudiera cambiar su relación, y no necesariamente para mejor. Savannah les recibió con luces cálidas y música discreta. Paul, impecablemente educado, los acompañó a una mesa en el porche donde ya esperaban los padres de Wesley, Corey y Brandon. «¡Qué sitio tan maravilloso!», exclamó Vivian cuando se sentaron a la mesa. «¿Y qué vistas del río? ¿Habréis esperado mucho para reservar? Marisol tiene contactos aquí», le guiñó un ojo Wesley. «A veces es bueno tener una esposa camarera en un restaurante elegante». Marisol sonrió tensa, notando el ligero tono condescendiente en la voz de su marido. Notó que Harold y Vivian intercambiaban miradas. «¿Así que esta noche solo eres una invitada?», preguntó Corey. «¿Nadie te va a hacer saltar y correr a otra mesa?» «Espero que no», sonrió Marisol. «Brindemos por Wesley», sugirió Harold, levantando la copa. «Por mi hijo, que está haciendo una gran carrera. Un poco más y será socio de pleno derecho». Todos levantaron sus copas. La cena comenzó de manera informal. Jeremy se superó con el menú, e incluso la exigente Vivian no pudo encontrar nada que criticar. «¿Cuándo empezaste a trabajar aquí, Marisol?», preguntó Brandon cortando un jugoso filete. «Hace unos 3 años», respondió ella, «poco después de abrir el restaurante». «¿Y sigues siendo camarera?». Vivian enarcó una ceja.
Me sorprende que no te hayan ascendido en ese tiempo. Mamá, le advirtió Wesley. ¿Qué? Solo preguntaba, sonrió Vivian con inocencia. A tu edad, Marisol, con tu educación, parece extraño que te quedes estancada en un puesto inicial. Marisol sintió que la sangre le subía a la cara. Me encanta mi trabajo, Vivian. No todo el mundo mide el éxito por la promoción profesional. Por supuesto, querida, asintió Vivian con condescendencia. Es importante amar lo que haces, aunque sea servir comida. Mamá, basta. Wesley puso la mano en el hombro de Marisol en un gesto protector. He oído que los postres de aquí son increíbles, intervino Harold, tratando claramente de cambiar de tema. Ah, sí, dijo Marisol, agradecida por la oportunidad de cambiar de tema. Recomiendo especialmente la fondue de chocolate con salsa de frambuesa. La conversación derivó hacia temas más neutros, pero Marisol seguía notando la tensión. Se dio cuenta de que Daniela la miraba preocupada varias veces al pasar por delante de su mesa. Cuando sirvieron los platos principales, Wesley volvió a levantar la copa. Gracias a todos por haber venido esta noche a compartir mi éxito, especialmente a ti, Marie, se volvió hacia ella. Siempre me has apoyado, incluso cuando llegaba a casa a medianoche y te despertaba hablando de trabajo. De nada, sonrió Marisol suavemente, y aunque bromeamos sobre el hecho de que sigues siendo camarera, continuó Wesley, y su sonrisa se desvaneció un poco. Sé que amas tu trabajo, y lo respeto, aunque a veces no lo entienda. Vamos, hermano, resopló Cory. Ayer mismo decías por teléfono que te daba vergüenza explicar a tus colegas lo que hacía tu mujer. Marisol se quedó helada con el tenedor en la mano. Wesley lanzó a su hermana una mirada aniquiladora. ¿Qué? Cory se encogió de hombros. Somos familia. ¿Para qué fingir? ¿Es verdad, Wes? Preguntó Marisol en voz baja. Wesley parecía confuso. No es exactamente lo que parece. Es solo que a veces, cuando los compañeros de trabajo preguntan por ti y les digo que trabajas de camarera en Sabanas, ponen cara de sorpresa, dada tu educación y, ya sabes, el hecho de que estás casada con un socio junior de la firma. Todos estos años después, sigue siendo camarera, suspiró Vivian. Lo admito, a mí también me resulta extraño. Ah, ¿sí? Intervino Brandon. Es una lástima. A su edad, la mayoría de la gente hacía tiempo que se había convertido como mínimo en gerente. Todos se rieron, excepto Marisol. Incluso Wesley sonrió débilmente, aunque parecía incómodo. En ese momento, una nerviosa Daniela se acercó corriendo a la mesa. Siento molestarles, pero tenemos una emergencia. Señorita Quinnipiac, necesitamos su ayuda de inmediato. Se hizo el silencio en la mesa. Todas las miradas se volvieron hacia Marisol. Daniela, dijo Marisol con voz tensa, te dije que hoy no me molestaras. Lo siento, pero es muy urgente. Daniela abrió mucho los ojos. El inspector de sanidad está aquí y quiere hablar con el dueño inmediatamente. Está amenazando con cerrar el restaurante ahora mismo. ¿El dueño? Wesley frunció el ceño y desvió la mirada de Daniela a Marisol. ¿Qué tenía que ver Marisol en todo esto? Hubo una pausa incómoda. Marisol respiró hondo, dándose cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Discúlpenme un momento, dijo, levantándose de la mesa. Tengo que ocuparme de esto. Espera, dijo Wesley, levantándose también. ¿Qué está pasando? ¿Por qué quiere hablar contigo ese inspector? Marisol lo miró directamente a los ojos. Porque soy la dueña de Sabanas, Wes. Se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Wesley parecía haber recibido un puñetazo. Vivian dejó el vaso en el suelo con un sonoro estruendo. ¿Qué? Espetó Wesley. Este restaurante es mío, repitió Marisol. Desde hace 3 años, primero como copropietaria y desde hace unos meses como única propietaria. Pero, ¿cómo? Wesley sacudió la cabeza como si intentara aclarar sus pensamientos. ¿Por qué no me lo contaste? Es una larga historia, contestó Marisol.
y te la contaré más tarde. Ahora tengo que solucionar el problema con el inspector. Voy contigo, dijo Wesley con firmeza. Es un asunto de trabajo, Wes. Voy contigo, repitió en un tono que no admitía objeciones. Marisol asintió y se volvió hacia Daniela. Ve delante. Se alejaron de la mesa, dejando al resto de los Quinnipiacs completamente confundidos. Una vez en el pasillo que conducía a los despachos, Marisol se detuvo. Daniela, ¿dónde está el inspector? En ninguna parte. Daniela sonrió avergonzada. Lo siento, jefe, pero he visto que se reían de ti y no he podido contenerme más. Wesley miró fijamente a Daniela y luego desvió la mirada hacia Marisol. ¿Así que no hay inspector? No, admitió Marisol. ¿Pero de verdad eres el dueño? Su voz era una mezcla de incredulidad y algo parecido a la admiración. Sí, asintió Marisol. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? Interrumpió Wesley. ¿Dentro de un año? ¿Dentro de 5 años? Llevamos 8 años casados, Marie. 8 años. ¿Y todo ese tiempo me has estado mintiendo? No he mentido, objetó Marisol. Simplemente no he dicho toda la verdad. Y tenía mis razones. ¿Cuáles eran tus razones? Wesley cruzó los brazos sobre el pecho. Marisol miró a Daniela. Gracias, puedes irte. Y, por favor, ocúpate de que la familia del señor Quinnipiac esté bien atendida. Cuando se quedaron solos, Marisol condujo a Wesley a su despacho. La espaciosa habitación, con ventanas panorámicas, un elegante escritorio de madera oscura y premios en las paredes, pertenecía claramente a alguien importante. «Bienvenido a mi verdadero lugar de trabajo», dijo Marisol, señalando la silla situada frente al escritorio. «Tome asiento». Wesley se hundió en la silla, todavía con cara de estupefacción. «No lo entiendo. ¿Por qué tanto engaño?» Marisol se sentó frente a él. «¿Recuerdas a Evelyn, mi amiga que perdió su negocio en el divorcio?» «Vagamente». Wesley frunció el ceño. «Creo que la mencionaste hace unos años. Evelyn era copropietaria de un restaurante. Puso en él la herencia de su abuela, años de trabajo, toda su alma. Y cuando el negocio se convirtió en un éxito, su marido pidió el divorcio y se quedó con la mitad. ¿Y pensó que yo podría hacer lo mismo?» Había dolor en la voz de Wesley. «No, la verdad es que no», dijo Marisol negando con la cabeza. «Pero vi lo que le pasó y me asusté. Yo estaba empezando mi negocio, invirtiendo todos mis ahorros, trabajando 18 horas al día, y necesitaba saber que era mío, que nadie podía quitármelo». «¿Ni siquiera yo?» Wesley la miró con amargura. «¿De verdad crees que soy capaz de quitarte lo que amas?» «No, pero...» Marisol vaciló. Entonces se hizo difícil admitirlo. Cuanto más tiempo pasaba sin decir nada, más difícil era explicarlo. Y luego, Wes, hoy has admitido que te da vergüenza decirles a tus colegas que tu mujer es camarera. ¿Cómo les explicarías que tu mujer tenía un restaurante y tú ni siquiera lo sabías? Wesley se pasó la mano por el pelo, parecía confuso. No sé qué decir. Creía que te conocía, Marie, y resulta que has estado llevando una doble vida todo este tiempo. Sigo siendo yo, dijo Marisol en voz baja. La misma Marisol que conoces y, espero, amas, solo que con sus propios asuntos. De repente, Wesley se echó a reír, aunque había amargura en su risa. Dios, he hecho tantas bromas sobre ti, sobre tu trabajo, y tú has sido un restaurador de éxito todo este tiempo. Debí de parecer una completa idiota. No, Marisol negó con la cabeza. Simplemente no lo sabías. ¿Qué más no sé de ti, Marie?, preguntó Wesley con un destello de preocupación en los ojos. ¿Algún secreto más? No más secretos, dijo Marisol con firmeza. Te lo prometo. Se miraron fijamente en un silencio que pareció eterno. Deberíamos volver. Mis padres deben de estar en estado de shock. ¿Estás preparada para ver sus caras cuando se den cuenta de que su nuera camarera es la dueña de uno de los mejores restaurantes de la ciudad? Marisol intentó sonreír.
Wesley no le devolvió la sonrisa. Honestamente, no estoy segura de estar preparada para nada ahora mismo. Necesito tiempo para digerir todo esto. Marisol sintió que se le apretaba el corazón, pero asintió. Por supuesto, lo comprendo. Salieron del despacho y se dirigieron de nuevo a la mesa donde la familia Wesley esperaba en tenso silencio. Una velada que había empezado como una celebración se había convertido en algo totalmente distinto. El momento de la verdad que podía destruir su matrimonio o darle un nuevo comienzo. El camino de vuelta a la mesa donde esperaban los padres de Wesley, Corey y Brandon transcurrió en un tenso silencio. Marisol sentía la mirada de su marido a su espalda, pesada e interrogante. No podía leer sus pensamientos, pero estaba segura de que eran caóticos. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Vivian exigente mientras se acercaban. ¿Cómo que eres la dueña? Marisol respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Sentía 5 pares de ojos clavados en ella, esperando una explicación. Hace 3 años compré una participación en este restaurante, comenzó con calma. Al principio tenía el 30%. Poco a poco fui aumentando mi participación y hace unos meses me convertí en la única propietaria. ¿Y todo este tiempo has fingido ser una simple camarera? La voz de Harold sonó incrédula. Sí, respondió Marisol con sencillez. Notó cómo se interceptaban las miradas de Vivian y Corey. Sus rostros mostraban una expresión de asombro mezclada con ¿respeto? Brandon parecía haberse tragado un limón entero. Marisol, no lo entiendo. Vivian negó con la cabeza. ¿Por qué tanto secreto? Si tuviste éxito, ¿por qué lo ocultaste? Tenía mis razones, dijo Marisol en voz baja, sin querer entrar en detalles delante de toda la familia. Pero somos una familia, insistió Vivian. Mamá, intervino Wesley con voz inusualmente dura. No entremos en un interrogatorio. Marie no tiene por qué explicar sus decisiones a todo el mundo. Marisol miró sorprendida a su marido. A pesar de su evidente decepción e incluso resentimiento, seguía defendiéndola delante de su familia. Sugiero que continuemos con la cena, dijo Wesley con firmeza. Hemos venido a celebrar mi victoria y me gustaría que siguiera siendo así. Por supuesto, hijo, murmuró Harold, claramente confuso. La cena continuó, pero el ambiente había cambiado sutilmente. La conversación giraba ahora en torno al negocio del restaurante, y Marisol se mostraba reacia a responder preguntas sobre cómo dirigía el Savannah, cuáles eran sus planes para el futuro. Debes de estar ganando mucho dinero, comentó Brandon, y Marisol se dio cuenta de que ahora se dirigía a ella como tú, como si de repente fuera otra persona. Un restaurante como este es un negocio serio. Estamos obteniendo buenos beneficios, dijo Marisol discretamente. ¿Nada mal? Brandon resopló. Savannah's es uno de los restaurantes más caros de la ciudad. He oído que aquí hay que reservar mesa con un mes de antelación. Brandon, le espetó Corey. ¿Qué? Solo estoy sorprendido, se encogió de hombros Brandon. Todo este tiempo pensábamos que solo era una camarera y resulta que probablemente gana más dinero que Wesley. Marisol vio que Wesley se crispaba y se dio cuenta de que Brandon había tocado accidentalmente un punto sensible. Para un marido criado en una familia tradicional en la que el hombre siempre había sido el sostén de la familia, darse cuenta de que su mujer podía ganar más que él debía de ser un duro golpe. No se trata del dinero, interviene Marisol. Me encanta mi restaurante y estoy orgullosa de haberlo construido con mis propias manos. Así es, dijo Vivian con un apoyo inesperado. Siempre dije que tenías demasiada educación para ser camarera. Resulta que le has dado un buen uso a tu licenciatura. Era el primer elogio sincero que Marisol oía de su suegra en todos los años que llevaban conociéndose. No sabía si alegrarse o entristecerse de que Vivian solo la hubiera apreciado después de conocer su estatus. No puedo creer que esté diciendo esto, continuó Vivian, dando un sorbo a su vino.
Pero estoy impresionada, Marisol. Construir un negocio como este sin ayuda externa es un logro del que sentirse orgullosa. Marisol sonrió amablemente, pero la amargura crecía en su interior. No necesitaba la aprobación de Vivian basada únicamente en el hecho de que ahora se la consideraba exitosa según los estándares convencionales. Gracias, pero no lo hacía para impresionarte, dijo. Solo perseguía mi sueño. El resto de la cena transcurrió en un extraño vacío. Técnicamente, siguieron celebrando el éxito de Wesley, pero todos sus pensamientos estaban preocupados por el misterio que se había desvelado. Mientras servían el postre, Marisol se dio cuenta de que Daniela se agitaba nerviosa en la entrada de la veranda. Se disculpó y se acercó a su ayudante. «Siento lo de la actuación, jefa», dijo Daniela en voz baja. «No podía soportar que siguieran hablando así de usted». «No pasa nada», sonrió Marisol cansada. «Tarde o temprano tenía que pasar. ¿Cómo van las cosas en el restaurante?» «Todo va bien», le aseguró Daniela. «Solo quería saber si necesitabas ayuda. Pareces un poco abrumada». «Lo estoy», admitió Marisol. «Pero ahora tenemos que terminar esta cena». Cuando volvió a la mesa, Wesley la recibió con una mirada interrogante. «¿Va todo bien?», preguntó. «Sí, solo un asunto de trabajo», respondió Marisol, dándose cuenta de la ironía de la situación. Ahora ya no tenía que poner más excusas. Después de cenar, Vivian insistió en dar una vuelta por el restaurante. Marisol accedió a regañadientes y guió a la familia de su marido por la cocina, la bodega y otras zonas. El personal, claramente sorprendido por lo que estaba ocurriendo, se comportó de forma impecable. Jeremy, el chef, incluso halagó a Vivian diciendo que ahora estaba claro de quién había sacado Marisol su exquisito sentido del gusto. Finalmente, la agónica velada llegó a su fin. Se despidieron de los padres y de la hermana de Wesley, prometiendo llamarse pronto. Durante todo el camino de vuelta a casa, Marisol y Wesley permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Cuando entraron en el piso, Wesley fue directamente al bar y se sirvió un whisky. Bebió un buen sorbo y se volvió hacia Marisol. «Así que», dijo, y en esa sola palabra ella oyó toda la gama de sus emociones. Dolor, decepción, sorpresa, curiosidad. «Debería habértelo dicho antes», dijo Marisol en voz baja, hundiéndose en el sofá. «Sé que lo que hice estuvo mal». «No se trata de si está bien o mal», dijo Wesley negando con la cabeza. «Es que no entiendo por qué. ¿Por qué tanto engaño? Somos marido y mujer, Marie. Se supone que debemos confiar el uno en el otro». Marisol respiró hondo. «¿Te acuerdas de Evelyn?» «Sí, la mencionaste en el restaurante. La amiga que perdió su negocio en el divorcio. Pero no nos vamos a divorciar, Marie. Al menos yo no pensaba hacerlo». Sonrió, pero no había alegría en sus ojos. «Yo tampoco lo planeaba», dijo Marisol con seriedad. Pero ver cómo el marido de Evelyn se llevaba todo lo que ella había trabajado durante años para conseguir, me asustó. Parecía un buen tipo, como tú, Wes. Nadie le creía capaz de un comportamiento tan despreciable. ¿Así que crees que podría hacerte eso? Había dolor en la voz de Wesley. «No, no lo creo». Marisol se frotó las sienes. «Pero entonces, al principio del viaje, era tan vulnerable. Savannah era todo lo que siempre había soñado. Invertí todos mis ahorros, pedí un préstamo y necesitaba la seguridad de que era mía, solo mía». «Entiendo el deseo de tener algo propio», dijo Wesley despacio. «Pero ¿por qué lo ocultaste durante 3 años? Incluso cuando el negocio se recuperó, incluso cuando te convertiste en el único propietario, ¿por qué no confiaste en mí entonces?» Marisol apartó la mirada. Cuanto más callaba, más me costaba admitirlo. Sabía que te ofenderías, que te sentirías engañada, y entonces vaciló. «¿Qué?». Wesley se acercó, sentándose a su lado. «Dime la verdad, Marie, toda la verdad». Y luego, Marisol lo miró a los ojos.
Tus constantes bromas y comentarios sobre mi trabajo, sobre que soy solo una camarera, me hacen más daño de lo que crees. Wesley parecía aturdido. Pero solo eran bromas. Nunca fue mi intención hacerte daño. Lo sé, asintió Marisol. Pero oír a mi propio marido hacer bromas sobre un trabajo del que estoy muy orgullosa, verte avergonzado explicando a tus colegas que tu mujer es solo una camarera. Duele, Wes. No pensé que... Wesley se pasó una mano por el pelo. Dios, qué idiota he sido. No, sacudió Marisol la cabeza. No podías saber que me dolía tanto porque no te lo dije, y eso es culpa mía. Pero si no me hubiera comportado como un snob, dijo Wesley con amargura, si hubiera respetado de verdad tu trabajo, fuera el que fuera, quizá te sentirías lo bastante cómoda como para contarme la verdad. Se sentaron en silencio, reflexionando sobre lo que habían dicho. Finalmente, Wesley preguntó, ¿hay algo más que yo no sepa? No, dijo Marisol con firmeza. Savannah es mi único secreto, y ahora ya no es un secreto. Bien, asintió Wesley, porque no estoy seguro de poder soportar otra sorpresa como esta. Se terminó el whisky y dejó el vaso sobre la mesita. ¿Sabes qué es lo más extraño? Estoy orgulloso de ti, Marie. De verdad que lo estoy. Que hayas construido un negocio de éxito desde cero, sin la ayuda de nadie, es impresionante. Ojalá pudiera formar parte de ello, apoyarte, disfrutar de tus logros. Marisol sintió que se le hacía un nudo en la garganta. A mí también me gustaría, y siento habernos privado a las dos de esa oportunidad. ¿Por qué Savannah?, preguntó Wesley de repente. ¿Tiene algún significado ese nombre? Marisol sonrió, complacida por el cambio de tema. ¿Recuerdas nuestras primeras vacaciones de verdad? Fuimos a Georgia, a Savannah. Dijiste que era la ciudad más romántica que habías visto nunca, con el musgo español en los árboles y esos balcones de hierro fundido, y nos besamos bajo aquel roble gigante del parque, terminó Wesley, y su mirada se suavizó. ¿Le pusiste al restaurante el nombre de nuestro viaje? Sí, admitió Marisol. Pase lo que pase, siempre ha sido una parte importante de mi vida, Wes. Incluso cuando te oculté lo de Savannah, seguía vinculada a ti. Wesley suspiró pesadamente. No sé cómo sentirme, Marie. Por un lado, comprendo tus motivos. Por otro, 3 años de mentiras no son nada. Lo sé, dijo Marisol en voz baja, y no te pido que lo olvides y sigas adelante como si nada hubiera pasado. Necesito volver a ganarme tu confianza. Y yo necesito ganarme la tuya, dijo Wesley de repente. Si no sentías que podías confiarme lo más importante de tu vida, es que yo también he metido la pata como marido. Marisol solo se dio cuenta de que estaba llorando cuando Wesley le secó suavemente una lágrima de la mejilla. Oye, dijo en voz baja, lo superaremos. Es solo que los dos necesitamos tiempo. No sabes lo aliviada que me siento, admitió Marisol. Vivir una doble vida era agotador. Me lo imagino, asintió Wesley. Y por cierto, me debes una visita a la Savannah. La de verdad, no esa versión corta para mis padres. Marisol sonrió entre lágrimas. Cuando quieras, disfrutaré enseñándote lo que he creado. Ahora dime, Wesley se acercó más, con un brillo peligroso en los ojos. ¿Cuánto dinero ganas realmente? Marisol se rió. Suficiente para pagar las facturas. ¿Más que yo? Lo miró atentamente, intentando ver lo importante que era para él aquella pregunta. En un buen mes, sí, pero el negocio es inestable, ya sabes. Estacionalidad, gastos imprevistos. Maldita sea, sonrió Wesley, recostándose en el sofá. Mi mujer es más rica que yo. ¿Ese es un problema?, preguntó Marisol con cautela. Wesley se lo pensó un momento y luego sacudió la cabeza. Sabes, esta mañana probablemente habría dicho que sí, pero ahora simplemente estoy orgulloso de ti, y si eres feliz y tienes éxito, ¿qué importa quién gane más dinero? Marisol le apretó la mano. Gracias, Wes.
Eso significa mucho para mí. Pero aún tengo una pregunta seria, dijo Wesley, y su rostro se puso serio. ¿Cuál? ¿Por qué no le dijiste al personal que yo era tu marido? Es evidente que se sorprendieron al vernos juntos hoy. Marisol se avergonzó. Es complicado. Les dije que estaba casada, pero nunca entré en detalles. Formaba parte de mi doble vida. Una separación total entre el trabajo y el hogar. Ya veo, asintió Wesley. Supongo que tendrás que presentármelos oficialmente, aunque después del fiasco de hoy, no sé si causaré buena impresión. Les encantarás, le aseguró Marisol, sobre todo cuando sepan que eres abogado. Siempre tenemos problemas con los contratos y los permisos. No me digas que vas a utilizarme como asesoramiento jurídico gratuito, fingió Wesley horrorizado. Puede, se burló Marisol, pero prometo pagar en especie. En ese caso, la atrajo hacia sí. Soy toda tuya. La besó y por un momento Marisol sintió que las cosas podrían mejorar, pero cuando se separaron notó la sombra en sus ojos. ¿Le pasaba algo?, le preguntó. Solo pensaba en lo mucho que me he perdido, admitió Wesley. Todos tus éxitos, tus dificultades, los momentos importantes en el desarrollo del restaurante. Debería haber estado a tu lado, apoyándote, y en cambio... Oye, Marisol le cogió la cara entre las palmas de las manos. No podemos cambiar el pasado, pero el futuro sigue delante de nosotros, y prometo compartirlo todo contigo a partir de ahora. Y yo prometo no volver a burlarme de tu trabajo, dijo Wesley con seriedad, aunque decidas convertirte en payaso de fiestas infantiles. Marisol se rió. No creo que lleguemos a eso. Soy bastante feliz en el negocio de la restauración. ¿Y ahora qué?, preguntó Wesley. ¿Qué planes tienes para Sabanas? Bueno, dudó Marisol, estoy pensando en ampliarlo, quizá abrir un segundo restaurante, con un concepto diferente. Ya tengo algunas ideas y un posible local. Suena ambicioso, asintió Wesley con aprobación. Me apunto si necesitas ayuda. Ayuda legal o de cualquier otro tipo. Gracias, sonrió Marisol con suavidad. Me gustaría mucho. Se sentaron en el sofá, abrazados, cada uno sumido en sus propios pensamientos. El día que había empezado celebrando el éxito profesional de Wesley había terminado con la inesperada revelación del secreto de Marisol, y ahora tenían que volver a aprender a confiar el uno en el otro, a encontrar un nuevo equilibrio en su relación, en la que ambos fueran profesionales de éxito, socios a partes iguales. ¿Sabes?, dijo Wesley de repente, nunca pensé que me casaría con un magnate de la restauración. Es genial. Y yo nunca pensé que ocultaría mi éxito a la persona que amo, replicó Marisol. Fue una estupidez y solo sirvió para distanciarnos. Pero ahora es diferente, ¿no? Wesley la miró a los ojos. Sin secretos, sin rencores. De acuerdo, asintió Marisol. Solo verdad y confianza. Sabían que tenían por delante muchas conversaciones, explicaciones, incluso discusiones. La herida de la desconfianza no se curaba de la noche a la mañana, pero ahora, sentados uno al lado del otro y mirándose a los ojos, sentían que lo más difícil había pasado. «Te quiero, Marie», dijo Wesley en voz baja. «Camarera, dueña de restaurante, seas lo que seas». «Y yo a ti, Wes», respondió Marisol. «Incluso cuando te comportas como un snob». Dio un suspiro fingido. «Me lo merezco, pero estoy trabajando en mí misma, te lo prometo». «Lo sé», sonrió Marisol. «Los dos estamos trabajando en nosotros mismos, y quizá juntos construyamos algo mucho más grande de lo que podríamos hacer solos». Wesley enarcó una ceja. «¿Un imperio de la restauración? ¿O simplemente un matrimonio feliz?», lo besó Marisol, que también era mucho. Aquella noche se durmieron abrazados, sabiendo que por la mañana se despertarían en una nueva realidad, en la que no había lugar para los secretos y en la que su futuro, fueran cuales fueran las pruebas que les deparara, los encontraría juntos como verdaderos compañeros. Han pasado 3 meses desde aquella noche en el Savannah que cambió su relación para siempre.
3 meses de conversaciones difíciles, confesiones dolorosas y la gradual recuperación de la confianza. Muchas cosas habían cambiado en las vidas de Marisol y Wesley, y el cambio más importante era que ahora ya no había insinuaciones ni fingimientos que se interpusieran entre ellos. El sábado amaneció soleado y cálido. Marisol fue la primera en despertarse, y durante unos minutos se quedó tumbada mirando a su marido dormido. Parecía tranquilo y relajado, nada que ver con el abogado tenso y atareado que era entre semana. Le tocó suavemente la mejilla, y Wesley cogió su mano sin abrir los ojos y se la besó. «Buenos días», susurró Marisol. «Buenos días», murmuró él sin abrir los ojos. «¿Qué hora es?» «Casi las 9. ¿Te apetece desayunar en esa cafetería nueva que hay junto al río?» Wesley abrió por fin los ojos y la miró. «¿Sugieres que empecemos a explorar la competición a primera hora de la mañana?» Marisol se rió. «Me has pillado, pero allí hay unas tortitas buenísimas, y hace mucho tiempo que no desayunamos juntos fuera de casa». «Estoy de acuerdo». Wesley la atrajo hacia sí y la besó. «Dame 15 minutos para ducharme». No consiguieron desayunar hasta las 11. La pequeña cafetería del paseo marítimo estaba llena de gente disfrutando de un tardío desayuno de sábado. Tomaron una mesa junto a la ventana que daba al río, y Marisol empezó enseguida a evaluar profesionalmente el interior, el menú, el servicio. «No es un mal sitio», dijo, llevándose a la boca un bocado de tortita de arándanos. «Acogedor, diseño fresco, personal amable, pero la cocina podría ser más original». «Nunca descansas, ¿verdad?», sonrió Wesley, dando un sorbo a su café. «Incluso cuando desayunas con tu marido estás en modo restaurador». «Lo siento», sonrió Marisol culpable. «Deformidad profesional. Prometo desconectar mi crítico interior por hoy». «No, no, sigue», sacudió Wesley la cabeza. «Me encanta oír tus comentarios. Me ayuda a entender mejor tu mundo». En los últimos meses, Wesley había intentado profundizar en el mundo de la restauración. A menudo se pasaba por Sabanas después del trabajo para conocer al personal y profundizar en los procesos. A veces incluso ayudaba con asuntos legales, aunque Marisol insistía en que pagaría sus servicios como cualquier otro. «Hablando de mi mundo», Marisol dejó el tenedor a un lado. «Jeremy y yo casi hemos terminado el menú del nuevo restaurante. ¿Te gustaría echarle un vistazo?» «Claro», se animó Wesley. «¿Me lo enseñas esta noche?» «A menos que tengas otros planes. Ceno con mis padres a las 7. No te habrás olvidado, ¿verdad?» Marisol reprimió un suspiro. Tras la revelación de su secreto, su relación con la familia Wesley se había complicado aún más. De repente, Vivian se mostraba respetuosa con ella, justo cuando Marisol menos deseaba ese tipo de atención. «No lo he olvidado», respondió ella. «¿Dónde esta vez?» «Espero que no en la sabana. Tu madre ya ha llevado allí a sus amigas 3 veces, presumiendo del restaurante de mi cuñada». «En el Aldrich», la tranquilizó Wesley. «Y te prometo que no dejaré que mamá convierta la cena en un acto social. Solo nosotros 4. Después de desayunar, decidieron dar un paseo por el paseo marítimo. Era un día realmente hermoso. Cielo despejado, una ligera brisa, el sol reflejándose en el agua. Caminaron cogidos de la mano y Marisol sintió que por fin podía disfrutar del momento, sin pensar en el trabajo ni en secretos del pasado. «He concertado una cita con un agente inmobiliario», dijo Wesley de repente. «Paul me recomendó al tipo que me ayudó con el alquiler de Savannah». «¿Por qué?», se sorprendió Marisol. «¿Quieres mudarte?» «No, pero estaba pensando que quizá deberíamos buscar una casa. El piso se está quedando pequeño, sobre todo ahora que trabajas mucho desde casa y yo traigo papeles. Además», vaciló. «¿Qué?». Marisol se detuvo, mirando a su marido. «Bueno, nunca lo hemos hablado en serio, pero ¿has pensado alguna vez en tener hijos?». Marisol se quedó helada. En efecto, apenas habían hablado de hijos en los últimos años.
Wesley sacaba el tema de vez en cuando, pero ella siempre encontraba la manera de evitar la conversación, alegando que estaba muy ocupada o que era un mal momento. Wes, no contestes ahora, dijo rápidamente. Es solo una idea. Ahora tengo 35 años y tú 33. Si alguna vez queremos formar una familia, quizás sea pronto el momento adecuado, pero podemos pensarlo más adelante. Marisol asintió, sintiendo sentimientos encontrados. Por un lado, la idea de un bebé la asustaba. El nuevo restaurante exigía toda su atención y Savannah seguía necesitando supervisión constante. Por otro lado, a veces se sorprendía a sí misma mirando a las jóvenes familias con niños que paseaban por el parque. Creo que tenemos que hablar seriamente de esto, dijo finalmente. Pero hoy no. Disfruta del día libre, ¿vale? De acuerdo, sonrió Wesley. Ten en cuenta que las propiedades en buenos barrios se venden rápido, así que si decidimos comprar una casa, será mejor que no nos demoremos. Un abogado siempre es un abogado, rió Marisol. Incluso en tu día libre piensas en los aspectos prácticos. Y un restaurador siempre es un restaurador, replicó Wesley. Incluso en un desayuno romántico estás evaluando el rendimiento de la cocina. Se rieron y la tensión del momento se disolvió en el cálido aire del sábado por la mañana. Por la noche, mientras se preparaban para cenar con los padres de Wesley, Marisol notó que su marido estaba inusualmente pensativo. ¿En qué estás pensando?, preguntó ella, terminando de maquillarse frente al espejo. En cómo ha cambiado mi vida en los últimos meses, respondió Wesley, anudándose la corbata. Sabes, siempre me he enorgullecido de mantener a mi familia, de tener un trabajo prestigioso, de tener una carrera, pero cuando descubrí lo que habías conseguido, me hizo replantearme muchas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Marisol se volvió hacia él. En el sentido de que el éxito no consiste solo en el estatus o el salario, también consiste en poder hacer lo que te gusta, crear algo propio. Construiste Savannah desde cero con tus propias manos. Yo solo era una parte del sistema, una parte de la gran máquina. Oye, Marisol se acercó a él y le puso las manos en los hombros. Eres un abogado increíble. Ayudas a la gente, proteges sus intereses. Eso es tan importante como crear restaurantes. Lo sé, asintió Wesley. A veces me pregunto si me estoy perdiendo algo. Quizá debería haberme arriesgado como tú y haber abierto mi propio bufete en vez de subir por la escalera de la empresa. Nunca es tarde para intentarlo, dijo Marisol en voz baja. Si es lo que realmente quieres hacer. Wesley la miró pensativo. Quizá algún día, pero ahora mismo me gusta lo que hago, y me gusta ver cómo construyes tu imperio. Tal vez pueda ser útil donde estoy. Ya eres útil, sonrió Marisol. Tu consejo sobre el contrato de alquiler del nuevo restaurante me ha ahorrado mucho dinero. Encantado de intentarlo, la besó Wesley. Ahora tenemos que irnos, o mamá nos interrogará sobre por qué llegamos tarde. El restaurante Aldrich era uno de los más antiguos y respetables de Nashville. Interior clásico, camareros con smoking, cocina tradicional americana con algunas influencias europeas. Harold y Vivian ya les esperaban en una mesa situada en un rincón de la espaciosa sala. «Ahí está nuestra mujer de negocios», exclamó Vivian cuando se acercaron. Se levantó y abrazó a Marisol con un calor inesperado. «¿Cómo van las cosas con el nuevo restaurante?» «Avanzan», respondió Marisol discretamente, estrechando la mano de Harold. «Esperamos abrir dentro de 2 meses». «Encantador», señaló Vivian sus sillas. «Ya le he hablado a Elizabeth Harrington de vuestro éxito. No se lo podía creer». «¿Ese Savannah? ¿De verdad es de tu cuñada?» Casi estallo de orgullo. Marisol notó que Wesley se ponía tenso. Los últimos meses habían sido difíciles, no solo para ella y su marido, sino también para su relación con sus padres.
Había tenido varias conversaciones serias con ellos acerca de cómo sus actitudes sobre el Bayou y el Day habían afectado a Marisol a lo largo de los años. «Mamá», dijo Wesley con voz uniforme, «no convirtamos el negocio de Marisol en una sensación social, ¿vale? Lo ha conseguido todo trabajando duro, no para impresionar a tus amigas». «Por supuesto, cariño», aceptó Vivian rápidamente. «Estoy orgullosa de ella. No todos los días te enteras de que un familiar es un restaurador de éxito». «¿No estabas orgulloso antes?», preguntó Wesley con una irritación apenas contenida. «Cuando pensabas que era solo una camarera». Se hizo un tenso silencio en la mesa. Harold tosió. «¿Pedimos vino? Esta noche es un buen momento para celebrarlo». «Wesley, dijiste que tenías buenas noticias». «Sí», asintió Wesley, lanzando una última mirada de advertencia a su madre. «Me han nombrado oficialmente socio de pleno derecho del bufete, 2 años antes de lo habitual». «Es maravilloso, hijo», exclamó Harold. «Siempre supe que llegarías lejos». «Enhorabuena, cariño», Marisol apretó la mano de su marido. «Te lo has ganado». «Y nosotros también tenemos noticias», dijo Vivian haciendo una seña al camarero. «Mi padre y yo hemos decidido vender la casa y mudarnos a Florida». Belle Mead se estaba volviendo demasiado ruidoso para nosotros. «¿De veras?», se preguntó Wesley. «Pero tú siempre dijiste que nunca dejarías Nashville». «Los tiempos cambian», dijo Harold filosóficamente. «Además, muchos de nuestros amigos ya tienen casa en Florida. El clima es mejor para mis articulaciones». Marisol pensó que sería lo mejor. La distancia entre ellos y los padres de Wesley podría ayudar a establecer una relación más sana. La cena transcurrió con relativa tranquilidad, sin demasiados conflictos. Vivian intentó varias veces retomar el tema del paiement de Marisol en la sociedad, pero Wesley desvió hábilmente la conversación cada vez. Después del postre, cuando Harold se marchó para hacer una llamada y Vivian fue a empolvarse la nariz, Marisol cogió la mano de su marido. «Gracias por defenderme, pero no tienes por qué enfrentarte siempre a tu madre». «Lo hago», dijo Wesley con firmeza. «He estado ciego demasiado tiempo, Marie. No me di cuenta de cómo te afectó su actitud condescendiente, de cómo mis propias bromas sobre tu trabajo de camarera te hicieron sentir incómoda. No dejaré que vuelva a ocurrir». «Te lo agradezco», sonrió Marisol suavemente. «Te lo agradezco de verdad. Pero tu madre no cambiará de la noche a la mañana. Necesita tiempo. Ha tenido 8 años», tarareó Wesley. «Pero tienes razón. Tendré más paciencia. Es solo que a veces todavía me da rabia haber sido tan snob». «No eras un snob», Marisol sacudió la cabeza. «Solo un poco, engañada por tu educación». Cuando Vivian regresó, se fijó en las caras serias de Marisol y Wesley. «¿Qué estáis cuchicheando?», preguntó con una leve sonrisa. «Sobre el futuro», respondió Wesley. «Marisol me enseñó los planos del nuevo restaurante y son impresionantes. También estamos pensando en comprar una casa». «¿Una casa?», Vivian se sobresaltó. «¿En qué barrio?». «Aún no lo hemos decidido», dijo Marisol, «pero probablemente más cerca del río. Me gustan las vistas al agua». «Si necesitas ayuda para decidirte», se ofreció Vivian, «yo podría...». «Gracias, mamá», la interrumpió Wesley, «pero podemos apañarnos. Tenemos nuestras propias ideas sobre lo que necesitamos». Vivian pareció un poco dolida, pero asintió. «Por supuesto, cariño, ya sois adultos». Mientras se despedían fuera del restaurante, Vivian dijo de pronto, abrazando a Marisol: «Sabes, me alegro de que ahora formes parte de nuestro círculo, una mujer de negocios de verdad, no solo una...». «Mamá», la interrumpió bruscamente Wesley. «Marisol siempre ha sido real. Su valor no cambió porque descubriéramos su negocio, y no se convirtió en parte de nuestro círculo porque no existe un círculo especial. Solo hay personas.
diferentes, únicas y todas igualmente dignas de respeto, independientemente de su profesión o de su cuenta bancaria. Vivian parecía aturdida por este reproche. Harold le puso la mano en el hombro. Hijo tiene razón, querida. Es hora de que reconsideremos algunos puntos de vista. En el trayecto de vuelta a casa, Marisol y Wesley permanecieron en silencio. Finalmente, Marisol rompió el silencio. Has sido demasiado duro con tu madre. Ella lo está intentando. No lo suficiente, Wesley negó con la cabeza. Sigue pensando en términos de un círculo selecto. Y no quiero que piense que te volviste boss solo después de que ella se enterara de lo tuyo. Es difícil que la gente cambie, Wes, sobre todo cuando tienen más de 60 años. Lo sé, suspiró, pero seguiré recordándole que lo importante no son los títulos y los estatus, sino las cualidades humanas, y que siempre has sido una mujer increíble, sea cual sea tu cargo. 2 meses después, en una fresca tarde de octubre, una multitud de invitados se reunió frente al nuevo restaurante de Marisol, Corazón. El nombre, que significaba corazón en español, era un homenaje a las raíces mexicanas de Marisol. A diferencia del exquisito Sabanas, Corazón ofrecía una cocina más asequible pero igualmente deliciosa. Una mezcla de tradiciones mexicanas con influencias americanas modernas. Marisol estaba en la entrada, saludando a los invitados. Llevaba un elegante vestido rojo y el pelo recogido. A su lado, con un traje azul marino, Wesley observaba orgulloso cómo su mujer saludaba a la prensa, a otros restauradores, a amigos y a curiosos. ¿Nerviosa?, le susurró durante la breve pausa entre saludos. Un poco, admitió Marisol, pero en el buen sentido. Es la emoción de empezar algo nuevo. Lo superarás, le apretó la mano Wesley. Siempre lo superas. Los padres de Wesley estaban entre los invitados. Vivian, sorprendentemente reservada y elegante, felicitó calurosamente a su nuera, esta vez sin comentarios condescendientes. Harold, que en los últimos meses parecía haber empezado a apreciar de verdad los logros de Marisol, le preguntó con interés por los detalles del diseño interior. «Has hecho un sitio precioso», dijo mirando alrededor del cálido y acogedor restaurante. «Aquí se siente el alma». «Gracias, Harold», dijo Marisol con sinceridad. «Valoro tu opinión». Cuando el flujo principal de invitados se hubo calmado, Marisol y Wesley se dirigieron a un pequeño escenario situado en un rincón de la sala. Marisol tomó el micrófono. «Buenas noches a todos. Gracias por venir a la inauguración de Corazón. Este restaurante es la realización de un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. Crear un lugar donde las tradiciones de mi familia se encuentren con la modernidad, donde todo el mundo pueda sentirse como en casa». Miró alrededor de la sala llena de gente que la había apoyado en el camino. «Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado, mi equipo, mis amigos, mi familia, y especialmente a mi marido, que siempre creyó en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma». Wesley sonrió, claramente conmovido por sus palabras. «Corazón no es solo un restaurante», continuó Marisol. «Es una parte de mi corazón, de mi historia, y me alegra compartirla con vosotros». El público estalló en aplausos. Wesley rodeó a Marisol con el brazo y le susurró al oído: «Estoy más orgulloso de ti de lo que puedo expresar con palabras». La velada prosiguió con música en directo, con raudales de deliciosa comida y bebida. Marisol iba de mesa en mesa, charlando con los invitados, aceptando felicitaciones, respondiendo a las preguntas de los periodistas. Wesley la observaba desde la barrera, admirando lo fácil y segura que era, cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de su nuevo proyecto. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, Marisol y Wesley se quedaron solos en el restaurante vacío. Estaban sentados en una mesa de la esquina, bebiendo vino a sorbos y disfrutando de un momento de silencio después de una noche estridente. «Creo que ha ido bien», dice Marisol. «Los críticos parecían satisfechos.
Y Jackson, del Nashville Post, incluso dijo que escribiría una crítica positiva. Fue genial, confirmó Wesley. No me cabe duda de que Corazón tendrá tanto éxito como Savannah. Puede que incluso más, dijo Marisol pensativa. Tiene un público más amplio, precios más asequibles y música más alta, sonrió Wesley. Noté cómo mi madre se encogía cuando la banda de jazz empezaba a tocar. Tendrá que acostumbrarse si va a estar aquí mucho tiempo, rió Marisol. Está cambiando de verdad, dijo Wesley. Lenta, pero segura. Ayer incluso me preguntó si quería llevar a tus padres a su fiesta de despedida antes de que se fueran a Florida. ¿De verdad? Se sorprendió Marisol. Eso es progreso. Sin duda, asintió Wesley. Creo que nuestra charla sincera de hace unos meses la hizo reflexionar, o quizás sea cosa de la edad, de saber lo que es importante y lo que no. Se quedaron en silencio un momento, observando cómo los últimos trabajadores terminaban de limpiar. Entonces Wesley dijo de repente, «Tengo una sorpresa para ti. Iba a esperar hasta mañana, pero creo que ahora es un buen momento». Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y se lo tendió a Marisol. «¿Qué es esto?», preguntó ella abriendo el sobre. Dentro había las escrituras de un terreno en las afueras de Nashville. «Lo compré para nosotros», dijo Wesley. «Creo que es un sitio estupendo para una casa. 5 acres, vista de las colinas, río cerca, y mucho espacio para, ya sabes, todo lo que pueda necesitar una familia en crecimiento». Marisol miró a su marido con atención. «¿Una familia creciente? Solo si estás preparado», añadió Wesley rápidamente. «No te estoy presionando, es que hemos hablado de ello varias veces en los últimos meses y pensé que estabas más abierto a la idea». Marisol bajó la mirada hacia los papeles y luego volvió a mirar a Wesley. «Lo he pensado, mucho, y creo que estoy dispuesta a intentarlo. Si lo hacemos juntos». Wesley está brillando. «¿En serio? ¿Estás segura?» «Sí», asintió Marisol. «El nuevo restaurante está en marcha. Savannah funciona como un reloj. Tienes un puesto estable en el bufete. Quizás sea realmente el momento adecuado para empezar un nuevo capítulo de nuestras vidas». Wesley rodeó la mesa y se arrodilló junto a la silla de ella, cogiéndole las manos entre las suyas. «Marisol Quinnipiac, ¿aceptas construir una casa conmigo, formar una familia y pasar el resto de la vida compartiendo todas las alegrías y dificultades como socios iguales?» Marisol se rió. «Wes, ya llevamos 8 años casados». «Lo sé», dijo con seriedad. «Pero esos 8 años han sido incompletos. Hubo secretos, desconfianza, malentendidos. Ahora estamos empezando de nuevo, y quiero asegurarme de que tú quieres lo mismo». «Sí», respondió Marisol con sencillez. «Quiero lo mismo». Se acercó y la besó, larga y tiernamente.